de, de la asignatura política educacional, y organizada por el equipo de política educacional, con la intención de recoger la situación diversa y compleja de las distintas provincias de la Argentina en el procesamiento de esta situación tan crítica de educar en un contexto de pandemia, de aislamiento, de intentos de instalar una educación remota. En esta oportunidad queríamos, bueno, volver y recuperar la situación de 3 de nuestras provincias, y en ese sentido nuestra idea es tratar de ver a través de la situación de esas provincias, tal como van a reflejarla nuestros compañeros docentes y representantes de organizaciones sindicales de esas provincias, respecto de cuál es la situación educativa, de la situación social de cada una de sus provincias, cómo ven ellos la evolución de las políticas educativas nacionales y jurisdiccionales referidas a la situación de la educación y de los sistemas educativos en pandemia, cuáles son los principales conflictos y debates sobre la virtualidad y la presencialidad, y qué consecuencias ha tenido la pandemia y estas políticas en las condiciones de trabajo de los docentes, y las posiciones y medidas impulsadas por los sindicatos. Antes de empezar, y en relación con lo que acaba de suceder ayer en la provincia de Neuquén, queríamos hacer un apartado para incorporar la situación que estamos viviendo en la provincia. Bueno, por eso aprovechamos a invitar a Yasmín Muñoz Sad, que está justamente en la movilización en Neuquén. Te damos directamente la palabra, Yasmín, así no te demoramos más. Dale. Yo primero me voy a tomar un atrevimiento, 2 en realidad, que es saludar a Susana y conocerla. Gracias a Susana yo conozco a Betania, y eso es algo que tengo que agradecerle mucho, porque a partir del contacto con Susana, Betania vino a Neuquén cuando éramos Conducción Multicolor en 2017-2018, y bueno, ya ha quedado una relación muy rica, digamos, personal y política con Beta. Y bueno, y también con Jorge Adaro, que los tengo justo en la misma pantallita, que nos conocimos en el 2007, desgraciadamente Jorge había venido cuando lo asesinan a Carlos Fuente Alba, y bueno, nos conocimos en esa gran lucha, y bueno, desde ahí tenemos nuestras diferencias y nuestros acuerdos. Pero bueno, es lindo verlos acá. Beta me había invitado a participar porque me interesa mucho la temática, obviamente, y bueno, y hoy se me complica porque estamos acá en la marcha, pero me parecía interesante esto, poder hacer un breve relato de cómo estamos acá, y con la presentación que hacía la compañera recién, creo que bueno, no debe ser muy distinto el panorama en todo el país. Acá se expresó con mayor brutalidad, pero ya habíamos tenido en la provincia de Buenos Aires el caso de Sandra y Rubén. Acá en la provincia de Neuquén habíamos tenido el caso de Silvia Rogetti, que murió en una escuela que estaba en obra, se accidentó en el patio. Bueno, y lo de ayer, que fue brutal, donde mueren 2 trabajadores de mantenimiento y una trabajadora docente está en el hospital peleando realmente por su vida porque está muy grave. Y tiene que ver con las políticas erráticas de los gobiernos, ¿no? En esta provincia, que además tuvimos, como todos ustedes saben, 2 meses de una profunda lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que marcaron una huella enorme, que le impusieron al gobierno, que no quiso soltarle la mano al burócrata sindical de ATE, y por eso estuvo 2 meses sin negociar, y al final terminó negociando con él lo que habían conquistado los trabajadores de la salud, los autoconvocados. Y después de esa lucha volvió a ser un problema la pandemia, ¿no? Porque durante esos 2 meses de lucha
es como que de repente acá no habían datos de los enfermos de COVID, de las internaciones, de las camas UTI ocupadas, etcétera, y de repente, cuando terminó el conflicto, lo cerraron dándoles las conquistas a los trabajadores, que en realidad no son las que los trabajadores de la salud buscaban, pero para el conjunto de los trabajadores del país, creo, fue una conquista enorme, ¿no? El 53%, aunque sea anualizado. Y lo que señalaron claramente, por eso los traía a colación los trabajadores de la salud, fue que esta es una de las provincias más ricas del país, donde se saca el petróleo del gas, donde se llevan las petroleras miles de millones de dólares por año, y en esas escuelas donde las petroleras se llevan el gas y el petróleo, las escuelas no tienen gas, y las escuelas tienen conexiones como la de la escuela 44, que explotan y nos matan. Y bueno, parte de la política en general que venía teniendo el gobierno de Neuquén es la misma que en todo el país, ¿no? De acuerdo a sus necesidades de habilitar el turismo, habilitar determinadas cosas, nos fueron guardando o mandando a la escuela indiscriminadamente. Acá en Neuquén, bueno, ha habido la polar en todo el país, pero acá en Neuquén están haciendo 6, 7, 10 grados bajo cero, y en esas condiciones, de repente hace 2 semanas, el gobierno definió que teníamos que volver a las escuelas con la ventilación cruzada, ¿no? A morir de frío, no de COVID. Entonces, desde el sindicato, nosotros tenemos, como todos ustedes saben, ATEN es un sindicato con una gran tradición de lucha y de democracia de base. Quizás las estudiantes no lo saben porque, bueno, están ingresando por ahí en el mundo pero bueno, Neuquén es una de las provincias que ha sido, bueno, ahí se escuchan los cánticos detrás, que ha sido punta, digamos, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de la educación pública, en la defensa de las condiciones laborales, de la infraestructura y todo lo demás. Y hace un par de años atrás, unos 5 años atrás, se ha ido profundizando un nivel de burocratización de la conducción de nuestro sindicato que hace que hoy, por ejemplo, tengamos un paro pero sin movilización. La conducción de ATEN primero se había sacado una condolencia general, cuando empezó desde el conjunto de la oposición empezamos a presionar para que hagan lo que tienen que hacer, que era llamar a un paro y a la movilización, y empezó a expresarse en las escuelas, en la base, la necesidad de repudiar la política del gobierno. Bueno, hoy definitivamente llamaron al paro, ayer a última hora, pero sin movilización. Desde la oposición organizamos la movilización y hoy hubo una movilización importante, debemos haber sido, no sé, 3.000 personas en la calle, con una muy buena movilización también de trabajadores desocupados. Estuvieron los compañeros de Barrio de Pie, del FOL, con columnas importantes, y las trabajadoras de la educación, que venimos en una gran pasividad, también, que creo que también es una cosa que se nota a nivel nacional, a pesar del maltrato que hemos estado recibiendo durante todo el año pasado y venimos en una gran pasividad. Bueno, hoy empezó a romperse un poquito y en la marcha se empezaron a ver algunos docentes que hace mucho no se veían en la calle. Empezó la bronca sí estalló en las redes, sí estalló, digamos, en los espacios virtuales, pero todavía está costando romper el temor, ¿no?, al contagio y a la muerte, en definitiva, que implica el COVID. Y bueno, pero hoy empezaron a romper ese miedo y salieron a la calle, lo cual es bastante prometedor, porque la verdad es que lo que vemos es que lo que se viene sí, requiere de mucha organización y lucha, porque si no nos van a terminar de imponer la bimodalidad, las condiciones laborales del teletrabajo, ¿no? Y todas las cosas que hemos estado sufriendo en todo este tiempo, que implican incluso muchas enfermedades psicológicas. Así que bueno, nada, eso, no la quiero hacer muy larga porque ustedes tienen muchas cosas importantes de las que hablar, pero me parecía que ese era un pantallazo importante. Creo que lo de hoy sí es importante señalarlo porque puede plantear hacia adelante que bueno, que empecemos a salir y en ese camino, y acá le hago un guiño al compañero Daro,
tenemos que recuperar a TEN también. Le hago un guiño porque él es compañero de algunas de las tendencias de oposición acá en Neuquén, entonces tenemos que lograr una unidad que nos permita recuperar el sindicato para no seguir perdiendo condiciones laborales. Así que bueno, saludo el encuentro, gracias por haberme invitado, espero que haberles dado por lo menos una pincelada de lo que está pasando acá y bueno, y después veré filmado cómo salió el encuentro. Bueno, Yasmín, te agradecemos muchísimo, bueno, un saludo ahí a todos los compañeros, y bueno, vamos a seguir viendo qué pasa con la compañera, que bueno, lamentablemente está muy comprometida su salud. Beta, una cosa, el Instituto de Formación, la chica Mónica Jara, ayer era su primer día de trabajo como maestra, se recibió el año pasado. Es brutal, es indignante. Sí. Sabía que era su primer trabajo, pero no que era su primer día de trabajo. Sí, y encima era una suplencia de 15 días, bueno. Pero bueno, los profes del IFD donde se recibió ya alargaron un fondo de huelga, un fondo para ayudar a la familia, así que te lo voy a mandar para que bueno, vos lo puedas compartir porque es como el Mercado Pago, qué sé yo, porque bueno, van a tener muchos gastos para acompañarla, bueno. Así que para que también lo puedan tomar en sus manos. Sí. Bueno, gracias. Saludos a todos y muchas gracias por la paciencia. Chao. Hasta luego. Beta. Sí, sé quién habla. Lo dijeron, pero desconozco el accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ayer hubo una explosión en una escuela albergue del paraje Aguada San Roque, la escuela 144. Los chicos ya habían salido, habían vuelto a la presencialidad, los chicos ya habían salido, los chicos también duermen en ese albergue, pero en ese momento no estaban en la escuela. Había una obra ligada al gas, a una refacción de gas, y murieron 2 trabajadores y la docente que contaba recién Yasmín, que era su primer día de trabajo. Yo sabía que era su primer trabajo, no sabía que era su primer día de trabajo, hasta donde sé tiene el 70-80% de quemaduras en el cuerpo. Así que bueno, de la misma manera que cuando fue lo de la Escuela 49 de Moreno con Sandra y Rubén, nosotros sostenemos, unos cuantos de nosotros sostenemos que eso no es una tragedia, no es un accidente, es un crimen social, porque es producto de la desidia estatal en relación a las condiciones de infraestructura, la falta de presupuesto, el hecho que se esté realizando una obra al mismo tiempo en que, perdón, me había aparecido un cartel al mismo tiempo que están funcionando la escuela y que hay clases y que hay niños y que hay trabajadores, en vez de realizar la obra en otro momento del año, en otros horarios. Bueno, después la justicia investigará, pero bueno, lamentablemente tenemos que vivir una nueva pérdida de trabajadores, tanto, digamos, todavía la docente está luchando, digamos, por su salud, pero de todas maneras murieron 2 trabajadores, ¿no? Bueno, como esta actividad busca en parte discutir las condiciones de trabajo, nos parecía que era indispensable poner esto sobre la mesa. Bueno, y ahí Yasmín ponía también un poco la reflexión sobre, bueno, cómo, para pensar y para discutir después en algún momento, bueno, cómo los sindicatos deciden, o las distintas líneas dentro de los sindicatos, distintas acciones. En este momento la construcción de TEM provincial convocó un paro para hoy, pero no sin movilización, por eso hay otros sectores que están movilizando, y bueno, hay distintos sindicatos y listas opositoras que están pidiendo que CETERA convoque un paro nacional. Esa es la situación. Bueno, Yasmín, te liberamos si querés, no sé si querías agregar algo más. No, gracias por agregar todo lo del paro nacional y todo eso que me había olvidado de decirlo. No, y contarles, sí, lo último, porque yo di por hecho que se sabía todo, pero que la escuela es una escuela albergue que tiene una modalidad mixta, van niños de la comunidad hasta las 3 de la tarde, y después de lunes a viernes hay chicos albergados que son chicos judicializados. Justo los niños que están albergados no habían empezado, y los de la otra modalidad sí se habían retirado a las 3, quedaban solo los docentes, y el accidente fue, la explosión fue a las 4 de la tarde. Pero sí, eso nada más. Bueno, nada, y saludos y muchas gracias, después veo todo. Bárbaro, muchas gracias, Yasmín. Chao.
Que sea un buen encuentro. Adiós. Gracias. Además, bueno, a Yasmín la contactamos hoy sobre la tarde, así un ratito antes de la actividad. Bueno. Perdón, les pedimos a todos que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, no, me había aparecido, perdón, en el medio una leyenda y ahí me estaba explicando Juan, por eso disculpen la interrupción de hace un ratito. Bueno, nosotros, como les decía Laura, nos interesaba tener las voces de representantes de trabajadores y trabajadoras de la educación, teniendo en cuenta justamente que en los órganos de gobierno del sistema educativo los docentes tenemos nula o muy escasa representación y participación, por eso nos parecía interesante que los estudiantes, y muchos yo les decía, tanto a Gustavo, a Pedro como a Mariana, que muchos de los estudiantes de esta Comisión de Ciencias de la Educación ya son docentes, algunos con muchos años de experiencia en la provincia de Buenos Aires, así que nos parecía interesante tener e importante la caracterización de la situación por parte de representantes de trabajadores de la educación. Les presento a los tres participantes de esta actividad y la idea es entonces que cada uno hable alrededor de 15, 20 minutos y después dar lugar a las preguntas. Bueno, vamos a empezar con Mariana. Mariana Escayola es secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, de la Ciudad de Buenos Aires. Es maestra de grado en la Escuela 24, y ahora, bueno, está en el cargo de secretaria general, así que con toda la responsabilidad que eso implica, ha salido mucho en los medios últimamente con toda la disputa con el gobierno de la ciudad. Luego va a hablar Pedro Cormac. Pedro es secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, de ADOSAC, entidad de base de CETERA. Así que Pedro nos va a dar un panorama. Acá no tuve un problema con mi machete. Pedro, vos sos profesor de historia, ¿no es cierto? Pedro va a dar cuenta de la situación de la provincia de Santa Cruz. Y Gustavo Terés, delegado seccional de Rosario, de ANSAFE, de lo que acá le decimos seccional, allá entiendo que son delegaciones seccionales, ¿no? de Rosario. Además, Gustavo es secretario general de la CTA Autónoma Regional Rosario, es profesor de Ciencias de la Educación, profesor de Educación Física, director de la Escuela Normal 3 del nivel medio, ahora de licencia por sus tareas sindicales, y bueno, y da clases en institutos terciarios. Así que bueno, esa es la trayectoria de nuestros invitados. Le damos entonces la palabra a Mariana. Un saludo para Yasmín, y a través de ella a todas las compañeras y compañeros de Neuquén. Los acá presentes hemos firmado un comunicado solidaridad, pero además reclamando el paro nacional por lo sucedido en Neuquén a la CETERA, y de alguna manera esto que pasó en Neuquén, que sin duda nos remite inmediatamente a la Escuela de Moreno, a Sandra y Rubén, habla de las condiciones efectivamente en las que estamos trabajando, en las que los niños están aprendiendo, y que tienen directamente que ver con años de política de desinversión, ¿no? Yo, preparando un poco la presentación de hoy, justamente venía a decir que la pandemia lo que vino es a profundizar una crisis ya existente en el sistema educativo, y esto es evidencia de eso, que enseguida nos linkea y nos remite a lo sucedido con Sandra y Rubén, y que no es exclusivo además de una jurisdicción, sino que tiene que ver con una política a nivel nacional y con la desinversión y el vaciamiento de la educación a nivel nacional, ¿no? Bien, arranco entonces por eso, por cómo la pandemia ha venido a profundizar esas cuestiones más estructurales que teníamos, que tienen que ver con infraestructura y las condiciones concretas de las escuelas, que tienen que ver con las condiciones laborales y salariales de los docentes,
y que tienen que ver también con los planes de reforma de los gobiernos. En todos esos aspectos hemos visto una profundización de la crisis en este año y medio de pandemia. Y cómo los distintos gobiernos además han aprovechado de esa pandemia y de las condiciones que generan el tipo de trabajo, pero además el aislamiento y las dificultades incluso para enfrentar determinadas cuestiones, para avanzar en ese sentido, ¿no? Les voy a contar un poco, nosotros tenemos muy partida la situación entre lo que fue el conflicto en 2020 y la situación en el 2020 y lo que ha sido este año, sobre todo por el quiebre de la presencialidad. Durante todo el 2020, los reclamos principales y los conflictos principales giraron, digo, hay un eje común, ¿no? Que es esto que yo decía de, entre otras cosas, la falta de inversión. Uno de los ejes es la falta de conectividad y equipos, y cómo eso incluso repercutió en un aumento de la desigualdad. O sea, todo el año pasado la educación corrió prácticamente a cuenta de los docentes y de las familias exclusivamente, y los gobiernos no han aportado en conectividad, en equipos, para poder garantizar la continuidad del trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, eso se vio muy claramente, incluso el gobierno en la ciudad da de baja el plan Sarmiento, que es el plan de entrega de computadoras, que hasta hace poquitos años se le entregaba una computadora de primero a séptimo a los chicos que se conectaban mediante una red gratuita, que con la conexión de la escuela, los chicos que vivían relativamente cerca de cualquier escuela tenían conectividad gratuita. Bueno, a todo esto se le dio de baja, ya no se entregan computadoras, se pasa a un convenio privado con Fibertel de internet, y producto de eso, que no había sido, no fue el año pasado, fue 2 años antes, pero entonces nos encontró en la pandemia en muchas peores condiciones para que las chicas y los chicos pudieran acceder, y de alguna manera esa brecha entre quienes tenían acceso y posibilidades de mantenerse conectados y quienes no, han aumentado enormemente la desigualdad dentro de las escuelas, en un momento donde además estamos en una crisis económica muy profunda, ¿no? Eso ha sido parte importante del conflicto del año pasado. Otra de las cuestiones que trae aparejadas la virtualidad es el tema de la sobrecarga laboral. La mayoría, bueno, si ustedes y muchas de ustedes son docentes, la mayoría del gremio está compuesto por mujeres, mujeres trabajadoras, madres, que han tenido que hemos tenido que llevar adelante el trabajo sosteniendo todo el peso ¿no? de las tareas domésticas más las tareas virtuales en horarios imposibles. Incluso, digo, eso como parte de intentar sostener el vínculo con los estudiantes y sabiendo que muchas veces los chicos se conectaban después de que los padres llegaban del trabajo, o sea, situaciones que han sido muy difíciles y que han generado una sobrecarga importante en el trabajo, donde el gobierno nuevamente, ¿no? descargó eso sobre las trabajadoras y trabajadores y no tuvo ningún tipo de iniciativa ni de inversión para resolver cuestiones que podrían haber ayudado en que el proceso se diera de la mejor manera, aún sabiendo las limitaciones que tiene. Otra de las cuestiones fue la desocupación. Al estar en medio de la pandemia, no se habilitaban la cobertura de cargos, tuvieron meses, compañeras y compañeros sin cobrar, y algo muy
importante y que nosotros entendemos que el gobierno lo pone como un elemento a futuro y bien intencionalmente. El gobierno en mayo saca una ley, la ley de emergencia, donde pone en el articulado la esencialidad de la educación. Esta es una cuestión que no, digamos, lo toma en relación a la pandemia, pero que sabemos que es parte del plan del gobierno de la ciudad en particular, pero que incluso tienen un proyecto para presentar a nivel nacional para considerar esencial la educación, cosa que ya sucede en otros países, con la intención, entre otras cosas, de limitar, por ejemplo, el derecho a huelga. Si la educación es primero, es considerado un servicio y es esencial, eso limitaría notoriamente el derecho a huelga en un gremio que muchas veces molesta porque es un gremio que patalea, que protesta, que resiste. Miren, podremos decir muchas cosas y a veces incluso ser autocríticos de un montón de cosas. Ahora, el gremio docente es un gremio que ha ofrecido resistencia a las políticas de gobierno históricamente, no solo de ahora, los planes de reforma que vienen de años. Eso se ve en lo que contaba la compañera de Neuquén, una provincia combativa. Bueno, está el compañero acá de Santa Cruz, las huelgas que han llevado adelante los compañeros de Santa Cruz, y los gobiernos siempre han intentado de alguna manera cercenar esa posibilidad de conflicto y de lucha, ¿no?, que tenemos los docentes. La esencialidad de la educación para nosotros es un gran tema que se ha instalado en la pandemia. En el 2021, el conflicto de la presencialidad en realidad fue una falsa discusión. O sea, la discusión de qué era mejor, si la presencialidad o la virtualidad, fue una falsa discusión que intentaron instalar acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero si nosotros vemos, digamos, todos los artículos que salieron en enero, febrero, ahí, digo, también por parte del gobierno nacional y del ministro Trota, había bueno, es necesaria la presencialidad, como si los docentes no la consideramos, no solo necesaria, sino como la mejor instancia para aprender, para enseñar, la que mejor nos sale, pero además la que permite el intercambio entre los chicos y demás. O sea, la discusión no es qué es mejor. La discusión es en qué condiciones querían la presencialidad y qué iban a garantizar para que esa presencialidad fuera una presencialidad segura. En este contexto y en este marco de contagios, nosotros considerábamos que no había condiciones para una presencialidad segura y por eso la rechazábamos, ¿no? Y la seguimos rechazando. Se te silenció, Mariana. Te silenciaste sin querer. Ahí está. Ahí hubo 4 ejes que nosotros tomamos para el reclamo de la suspensión de la presencialidad. Volvimos sobre el eje de equipos y conectividad, sobre vacunación masiva, pedíamos también un ingreso de emergencia para las familias y que ningún docente quedara sin salario. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que la suspensión de la presencialidad no tenía que ver, o sea, solamente con los contagios que se pudieran generar por la presencialidad, sino con todo lo que implica, ¿no?, una apertura más en general, y que entonces no solo los docentes nos queríamos cuidar y poder quedarnos en casa, sino que también tenía que haber en ese sentido algo que permitiera que las familias se pudieran quedar también con sus pibes. Bueno, de la mano de eso, la exigencia de la vacunación masiva. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de los docentes está
vacunada con una dosis, mínima la cantidad que tiene 2 dosis de la vacuna, pero a nivel general el resto de la población no está vacunada ni con una dosis, lo que sigue trayendo un problema importante en relación a los contagios. El gobierno, que no garantizó condiciones para la presencialidad, protocolos ni demás, tampoco está garantizando ahora, en este momento, con lo que decía la compañera, ¿no?, de la ola de frío y demás, condiciones en las escuelas. Tenemos escuelas sin gas, tenemos, los pibes no les dan ni siquiera una colación durante la mañana, eso, digo, parte de los negocios que también están haciendo y de los recortes que están haciendo con la excusa de protocolos y que no se puede, en esas condiciones estamos en las escuelas. Este año nosotros tuvimos, en relación a la presencialidad, un conflicto que hace muchos años no se daba en la ciudad de Buenos Aires. Fueron 15 días consecutivos de huelga, con asambleas de 1000 docentes, más de 1000 docentes, la plataforma no nos daba abasto, y ahí traer otra de las cuestiones que comentaba la compañera de Neuquén al inicio, que es cómo los sindicatos combativos, los sindicatos opositores, se caracterizan también no solo por enfrentar las políticas de gobierno, sino por hacerlo con un método que es la asamblea, que es la discusión de los trabajadores y la toma de decisión de los trabajadores en esos planes de lucha. Creo que es algo que caracteriza a los 3 representantes sindicales que hoy estamos acá, y Se te silenció otra vez, Ariana. Hasta que dijiste a los 3. Juro que no aprieto nada. Perfecto. No sé Bueno, qué le pasa. no importa, no importa. No, y hacer notar cómo nuestra central, la Central Nacional, en relación a todo lo que ha sido la política de pandemia, el ajuste, esto que yo señalaba que es cómo han avanzado los gobiernos en cuanto a reformas, en cuanto a ajuste, la hemos visto ausente. Con suerte, cada tanto sacan algún comunicado, pero, digamos, incluso muy tibios, y ante hitos como puede ser la presión para el inicio de la presencialidad, como puede ser la sobrecarga docente, la desocupación, que fueron fenómenos además a nivel nacional, seguramente los compañeros después relatarán. El problema de la conectividad, digamos, no es solo de la Ciudad de Buenos Aires, no son solo Larreta y Acuña, que son los exponentes más crudos de esa política, y sin embargo nuestra central, la CETERA, no ha tenido en ese sentido un plan de lucha, una manifestación clara en relación a las reivindicaciones de los docentes y de los estudiantes y en defensa de la escuela pública. Se te silenció otra vez. Me parece que es cuando te moves con algo del micrófono, ¿puede ser? Ahí está. Sí, a ver. No importa, está. te aviso y No. listo, no pasa nada. Listo. Para ir cerrando, yo decía que con la pandemia se ha profundizado la reforma laboral y educativa. Este año en particular han avanzado en reformas en nuestro estatuto, en el acceso a los cargos, y en algo que nos preocupa mucho, que es, ustedes habrán escuchado lo que fue el conflicto de la UNICABA y el cierre de los profesorados y demás. Bueno, este año, aprovechando la virtualidad, aprovechando la pandemia, el gobierno cerró la posibilidad de inscripción a muchos profesorados en la ciudad, mientras que habilita la inscripción
para la UNICABA. Es parte del avance en ese sentido. Ahí, ya para cerrar, y quizás como tareas o como cuestiones para quedarnos pensando, primero, y muy importante, la cuestión de ver el problema completo y no sectorizado, digamos. Yo les puedo contar todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y seguramente, y nos pasa de hecho, nosotros tenemos reuniones a nivel nacional con otros sindicatos de otras provincias, y nos vamos escuchando y vamos viendo cómo el problema es el mismo en todo el país, y entonces volver a un reclamo que tenemos, que es el de la renacionalización del sistema educativo, este sistema que fue fragmentado en los 90, donde el Estado Nacional se deslindó de la inversión en educación. Queremos volver a poner ese punto de la renacionalización para que el Estado Nacional garantice el financiamiento de la educación a nivel nacional. Y ahí el tema de las prioridades. Si la educación es prioritaria, y este año se ha hablado mucho de la educación, de la presencialidad, de lo importante que es para los chicos, bueno, es necesario aumentar el presupuesto educativo, y nosotros ahí decimos que hay plata, el tema es dónde es que se fijan las prioridades. Y en nuestro país la plata se está yendo al pago de la deuda externa, la plata se está yendo a financiar multinacionales y demás, y no a financiar la educación. Por eso es que una de las consignas que tenemos como sindicato es plata para educación, plata para salud, plata para enfrentar la crisis de la pandemia, y no para el pago de la deuda externa. Con eso cierro, y bueno, y después intercambiamos. Muchas gracias, Mariana. Sí, después preguntas específicas, vayan pensando, y por el chat después las resolvemos todas juntas después de la exposición de los tres. Confirmame, Betania. Hablo fuerte, cualquier cosa. ¿Se escucha Sí, bien? sí, se te escucha bien, lo más fuerte que vos puedas hablar, mejor. Bueno, primero gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante, ¿no? Digamos, estos espacios de debate, pero fundamentalmente de reflexión, ¿no? Es como que hay una discusión vulgarmente berreta, considero yo, digamos, a la hora de las problemáticas educativas, por lo menos en el ámbito de algunas discusiones partidarias, por lo menos, ¿no? Digamos, de esta famosa grieta en donde ponen la cuestión de la presencialidad como un eje de debate, pero realmente es un debate en muchos casos superfluo, ¿no? Digamos, muy alejado de lo que realmente sucede en cada una de las escuelas y en cada una de las jurisdicciones. Entonces, creo que estos espacios, también universitarios y académicos, cercanos lógicamente al debate y a la discusión de lo que nos sucede todos los días, me parece realmente algo para celebrar, y por eso agradezco la invitación, o agradecemos en el caso de nuestro sindicato. Bueno, creo que Mariana ha sido clara en muchos aspectos vinculados a lo que pasa con el sistema educativo, lo que pasa con la educación en esta época de pandemia. Yo, digamos, agregaría algunos aspectos que van en la misma línea. Sin duda que la pandemia ha profundizado la desigualdad, como lo planteaba Mariana, ¿no? Pero una desigualdad, digo, que ya era parte del sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo absolutamente excluyente en la Argentina. Pensemos que en el año 2019, sin pandemia, un 25% de estudiantes secundarios, digamos, estaban excluidos fundamentalmente, o en realidad, digamos, desertaban o abandonaban del sistema fundamentalmente por condiciones sociales y económicas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, lo que viene a ser la pandemia y el acceso, lógicamente, a lo que tiene que ver con el proceso de virtualidad y de conectividad, es profundizar aún más esto, ¿no? Pero ya venimos anteriormente de un sistema que excluye, ¿no? En general no integra, no masifica, sino por el contrario, digamos, genera muchas desigualdades. El sistema en sí genera desigualdades. Ahora,
me parece que es muy importante marcar que, sin duda que esto se ha profundizado, cuando uno ve algunos estudios realizados, no solamente en la Argentina, sino en algunos países de América Latina, por ejemplo, el otro día leí un estudio en donde, digamos, marcando la diferencia entre lo público y lo privado, que es una manera de marcar también diferencia, ¿no? Digamos, en las condiciones sociales y económicas, claramente, ¿no? Que de 10 alumnos, en el caso de Chile, por ejemplo, en las escuelas privadas ingresaban o tenían conectividad 8 y en las escuelas públicas 3. ¿No? Entonces digo, eso también es digamos, es un detalle como para claramente marcar esta gran diferenciación, ¿no? Digamos, y acentuación de la problemática de la desigualdad y la desigualdad en el acceso. Además, en el caso de la Argentina, con un Estado absolutamente ausente. ¿No? El Estado dejó, en épocas de pandemia, librado a su suerte al docente, por lo menos al docente. Nosotros somos representantes del sector docente, ¿no? Y en esa situación, cada uno se tuvo que arreglar como pudo. Y en muchos casos, digamos, sin poder, ¿no? Digamos, más allá de que quisiera, sin poder acceder a determinadas cuestiones elementales y básicas para todo lo que es el proceso de virtualidad. Por eso yo lo que considero, y siendo bastante escéptico, es que realmente importa muy poco la educación en el país, en cada una de las provincias, y fundamentalmente a la clase política que dirige las provincias o el país, digamos, más allá del partido político, ¿no? Importa muy poco, solamente se llenan la boca en épocas electorales, hablando de la importancia de la discusión, de la educación, pero realmente la falta de inversión es notable, no solamente, insisto, en el caso de Santa Cruz, para dar un ejemplo, con respecto al tema de la virtualidad, lo único que ofreció el gobierno para suplir, digamos, todas las problemáticas que generaba la virtualidad, fue al sector docente un ítem en negro, digamos, a la hora, digamos, del pago del salario, un ítem en negro, ¿no? Y un plan de cuotas para computadoras, ¿no? Entonces, lógicamente tenías que comprarte vos. Entonces, desde ese lugar, digamos, tenemos un Estado que no le interesa absolutamente nada, y lo que hace, en muchos casos, lo hace desde un lugar absolutamente reactivo. Creo que alguien mencionó al principio de la charla, creo que también lo planteó Mariana, que es esta cuestión de la desorganización, que no es casual, ¿no? Digamos, la falta de planificación. En el caso voy a hablar de lo que uno conoce, que es la provincia de Santa Cruz. En el caso de la provincia de Santa Cruz, se ha hecho y se habla a nivel nacional de que, digamos, se ha instalado de que hace 1 año y medio que no hay clases. Una gran farsa, ¿no? No hay presencialidad, que no es lo mismo que no haya clases. No hay presencialidad. Pero para muchos es casi lo mismo. La presencialidad, digamos, con realmente la importancia, digamos, de el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es un interesante debate también en época de pandemia, cómo de alguna manera, se analiza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Con las evaluaciones. Bueno, muchísimos análisis interesantes, digamos, a la hora de pensar la pandemia. Pero digo, hacía referencia a esto, ¿no? Nosotros tenemos un Estado totalmente ausente, y todo el tiempo, digamos, se ha planteado en el caso de Santa Cruz esto de cómo se va a volver, de qué manera, en algunos lugares ya se ha vuelto, pero creo que ha sido muy importante también el rol que cumplió el sindicato. Por eso, digo, no es menor el planteo de Mariana cuando habla de los sindicatos que luchan y resisten a políticas que legitiman la desigualdad, a sindicatos, a organizaciones, a centrales como la que pertenecemos nosotros, que es CETERA, la conducción de CETERA, que está absolutamente integrada al gobierno. ¿Está? Digamos, cogestiona con el gobierno, no es parte del gobierno, va en sus mismas listas. Entonces está mucho más preocupada por el costo o el beneficio del propio gobierno
que por lo que realmente le sucede al docente en el aula. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Más allá de gobiernos realmente reaccionarios, con políticas educativas muy alejadas de lo que realmente nos sucede, digo, es muy grave la complicidad de las burocracias sindicales. Y es tan funcional a esta metodología que por eso nosotros reivindicamos también la lucha de determinados sectores y el planteamiento de algunos sindicatos, lógicamente, que marcan la importancia de resistir ante estos intentos de avances. Por eso digo, creemos en un sindicalismo que no es el sindicalismo, esa mala palabra que por ahí, digamos, están acostumbrados a escuchar muchos docentes, ¿no? Digamos, y asociarlo a gente que realmente nada tiene que ver con la escuela, que están ahí solamente para enriquecerse, para quedarse en un lugar y para usufructuar, digamos, algún tipo de licencia, para, digamos, utilizar esos ciertos beneficios que te da el poder, pero sin ningún tipo de llegada a lo que realmente, digamos, hoy necesita el docente, que es la transformación de su realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana de los docentes a lo largo de la provincia es muy difícil, es muy compleja. Digamos, yo no quiero ponerlo en un lugar de víctima al docente, porque además las grandes luchas en muchas de las provincias se dan desde este lugar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos, digo, 2017, 2018, no voy a hacer una referencia histórica porque no, me parece que no es el momento, pero digamos con conflictos realmente muy importantes, de muchísimas semanas, acá en Santa Cruz, realmente en la calle, y estar en realidad, digamos, en carpas y en tachos, es muy, digamos, complejo, además, por la situación climatológica, pero digo, más allá de todo eso, digamos, con muchísima convicción, porque creemos que hay muchas cosas que se pueden cambiar desde adentro de la escuela, pero también en las calles, ¿no? Cosa que para la CETERA, lógicamente, es una mala palabra. Decir paro, decir movilización, es antitético de alguna manera a su concepción de lo que implica, digamos, ser un dirigente sindical. Entonces, desde ese lugar, nos parece que estas cosas también debemos remarcar. Nosotros hace 2 semanas